Hola queridos amigos, estamos muy contentos de estar nuevamente junto a ustedes en este canal y vamos a continuar con este estudio que iniciamos acerca del libro Cantar de los Cantares. Vimos el contexto histórico en el primer tema, hicimos una introducción de manera general a este libro, pero hoy vamos a ver detalles importantes que nos llamarán fuertemente la atención porque sacaremos grandes lecciones para nuestra vida espiritual y que ayudarán en esa relación de amor con nuestro Creador. Vamos entonces a hacer una oración para poder así abrir la palabra del Señor. Oremos. Querido buen Dios, en este momento venimos ante ti para pedir la unción de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, y anhelamos que tú nos puedas enseñar. Que tú, Padre, puedas guiarnos en este estudio, puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, que podamos, Señor, a través de este maravilloso mensaje expresado en el libro Cantar de los Cantares, podamos distinguir el propósito que tiene este libro para nuestra vida. Señor, que tu nombre pueda ser exaltado, glorificado, y que podamos cada día estar más cerca de ti. Bendice tu palabra. Que seas tú, Señor, quien hable en este momento y no yo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos que nos miran y nos observan por este canal, vamos entonces a analizar en este momento algo muy importante. Nosotros habíamos dicho en los estudios anteriores que Sunamita, si bien es cierto, es una mujer muy especial, cada vez ella anhelaba tener una experiencia más íntima. ¿Con quién? Con su amado. Y en este proceso de buscar su rostro, escuchar su voz, estar cerca de él, atender la viña de su amado, atender el huerto, realmente a ella lo llenaba. Eh, Hoy en día nosotros como iglesia necesitamos una experiencia más íntima, una experiencia más real con nuestro amado Señor. Y justamente estar en su viña, estar deleitándonos en su presencia, buscar su rostro, realmente esto va a llenar nuestra vida. Am, Sunamita comprendía, tenía esta experiencia, pero ella cada vez quería ser más plena, quería estar más llena, y esto era maravilloso. Si hay algo que agradaba el corazón de su amado, el rey, era justamente cómo ella le buscaba, cómo ella procuraba estar cada instante junto a él. Y es interesante porque Sunamita, a pesar de que en el libro Cantar de los Cantares mantiene un perfil de sencillez, de humildad, es movida por un amor puro, un amor transparente, un amor santo, realmente el rey es cautivado. Habían características en ella que realmente hacían palpitar el corazón del rey. Nosotros en el estudio anterior habíamos mencionado de que Sunamita es un representante de la iglesia de Dios, representa a ese pueblo fiel, representa a esa iglesia que está definida en su amor, que solo vive para Él, solo busca el agradar a su amado. Es un símbolo de los 144,000 sellados, es un símbolo de los remanentes, del remanente de Dios. Y, y en este sentir y en este pensar, Sunamita tiene características que realmente son dignas de mencionar. Y vamos entonces a analizar y vamos a estudiar esto, porque esto es lo que enamora al rey. Vamos a ver uno de los aspectos. Y el primero que todo encontramos en el libro de Cantares. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 12. Y esta es una de las cosas que lo enamora
más y más al rey. Vamos a verlo. Dice allí el versículo 12. Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de las aguas. Interesante. Vamos ahora al siguiente texto de Cantares, capítulo 1, versículo 15. Y allí se dice lo siguiente: he aquí que tú eres hermosa. Está hablando en un término femenino. Tú eres hermosa, por lo tanto es el rey quien está hablando. Amiga mía, he aquí eres bella. Y luego expresa, tus ojos son como palomas. Nuevamente, encontramos en este libro en donde el rey hace una comparación a los ojos de su amada, de Sunamita, como ojos de paloma. Ahora vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Dice allí nuevamente, he aquí que tú eres hermosa. Amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Luego continúa hablando de sus cabellos, de sus dientes, de su cuello, de sus pechos. Y bueno, en realidad comienza el rey a elogiar, comienza a mencionar todos estos atributos que se manifestaban y estaban en su amada. Nunca vamos a encontrar en el libro Cantar de los Cantares, en donde Sunamita, ella haga alusión a atributos, en absoluto. Al contrario, porque en su sencillez y en su reconocimiento, ella consideraba que era indigna de ser amada por el rey. Y esta es la experiencia de la iglesia de Dios. Esta es la experiencia que el pueblo ha de manifestar, ese espíritu de humildad, no de arrogancia, no de suficiencia. Al contrario, estamos aquí por gracia, por amor de Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Él nos ha buscado. Él centró sus ojos en tu vida y en la mía. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? ¿De dónde el Señor nos ha buscado y nos ha rescatado? Y esto lo tenía muy claro Sunamita. Esta misma experiencia es la experiencia de los 144,000. Mientras más cerca se encuentran de su amado, mientras más están en una experiencia de íntima comunión, los 144,000 se van a considerar más indignos, porque están más cerca de ese modelo perfecto. Llegan a contemplar y a vislumbrar las maravillas de su carácter, de su gloria, de su santidad. Pero a medida que están más cerca y sus ojos están centrados en Él, es que comienza a desarrollarse lo que Pablo expresaba en Corintios, que somos transformados de gloria en gloria por medio de la ley de la contemplación. Y lógicamente para poder llegar a contemplar es necesario tener ojos. Y es por eso que aquí destacamos estos elementos. El amado disfruta ver los ojos de su amada. Se deleita en contemplarlo y los compara ¿con qué? Con paloma. Ya vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando estos aspectos que son muy simbólicos y muy importantes para nuestra experiencia. Pero antes de esto vamos a continuar con Cantares. Vamos a ir otro aspecto que destacaba el amado, capítulo 6, versículo 5. Vamos a ir al versículo 4 para leer un poquito más el contexto. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén, imponente como los ejércitos en orden. ¡Wow! Ahí hay otro detalle, otra característica muy parecida a los 144,000. Pero aquí viene el texto que quiero que preste mucha atención. Versículo 5. Aparta tus ojos de delante de mí, decía el amado, porque ellos me vencieron. Wow. Esto no lo estaba diciendo el rey Salomón como queriendo decir,
deja de mirarme, por favor, de una manera como que, no, no era de una manera negativa, no era una manera de rechazo, era, era una manera de expresión que el rey estaba haciendo, de que sus ojos, la mirada de su amada, realmente lo vencían, lo derrotaban. Esto movía el corazón del amado. Y ahora, si vamos entonces al capítulo 4 nuevamente de Cantar de los Cantares, el capítulo 4 versículo 9 dice allí: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Qué tremendo. O sea, cuando la iglesia de Dios le busca para contemplar su vida, para contemplar su rostro, para contemplar su carácter, y nos deleitamos y le buscamos, alzamos nuestras miradas hacia lo celestial, alzamos la iglesia de Dios, alza su vista para contemplar las cosas de la eternidad. Esto lo enamora. Esto hace prender el corazón, esto agita el corazón del Eterno. Pero es algo muy interesante y aquí vemos dos aspectos, que el rey hace una comparación a los ojos de su amada como palomas. Y por otro lado, esos ojos, el hecho de direccionar la vista hacia él, prácticamente lo vencían, lo enamoraban, aceleraban su corazón. Necesitamos hoy más que nunca buscar su rostro. Cada vez que le miramos, le buscamos con una mirada sincera, con una mirada auténtica. Eh, Realmente esto enamora a Dios, lo enamora, lo llena más de amor y pasan cosas que yo no sabría explicar, pero se describía aquí como un tipo de lo que experimenta Dios cuando nosotros le buscamos con nuestra mirada. Pero además de esto, vamos entonces a analizar qué quería decir cuando sus ojos eran como de paloma. Bueno, en Mateo capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor nos presenta el evento cuando Jesús, al iniciar su ministerio, es bautizado. Y allí menciona que el Espíritu Santo descendió. Pero presenta, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? En forma de paloma. Y es interesante porque la paloma justamente en el contexto bíblico es un símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, realmente cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo, entonces una de las características que se manifiesta en la amada de Dios, ¿cuál es? Es que tiene visión espiritual, tiene discernimiento. Y si hay algo que lo enamora, lo cautiva, es ver un pueblo que discierne las cosas del Espíritu. Si hay algo que hoy en día podemos ver, contemplar, es justamente esto. Hay un problema serio con el discernimiento. No hay discernimiento, no hay visión. En el tiempo de Samuel, en los primeros capítulos de este libro decía que no había visión, no había conocimiento de Dios. El pueblo podía estar en una experiencia religiosa, podía estar llevando los sacrificios, las ofrendas al templo, al tabernáculo, pero sin embargo, no había una experiencia desde el sacerdocio. Vemos el testimonio que revela que eran impíos, hombres no consagrados, mas sin embargo tenían una experiencia doble. No había discernimiento, no había visión, no había conocimiento de Dios. Y justamente esto es algo importante porque Tsunamita sí tiene visión espiritual. Tsunamita sí discierne las cosas del espíritu. Esa tsunamita espiritual, un símbolo de la iglesia del remanente. Discierne el tiempo en que estamos, discierne los acontecimientos. Y es interesante porque compara a la paloma, la visión de su amada es comparada a las palomas. Y cuando nosotros analizamos a las palomas, es importante notar que las palomas tienen una visión periférica
muy desarrollada. ¿Cuántos de ustedes, o cuando eran más niños o sus hijos, han querido acercarse a las palomas y van como en silencio escondido por detrás de la paloma para agarrarla? Pero apenas se acerca, ¿qué ocurre? La paloma vuela. Es que la paloma tiene una visión periférica muy desarrollada. Ella discierne cada movimiento que se ejecutan a su alrededor. Hoy en día la iglesia y el pueblo de Dios debiera estar en esta experiencia, debiera discernir los movimientos del enemigo, debiera estar discerniendo más aún los movimientos que están ejecutando la deidad celestial, los movimientos que se están llevando a cabo en el plan redentivo del juicio investigador, los movimientos que cada ser celestial, los ángeles, están desarrollando en pro de la salvación de la humanidad, debieran ser distinguidos por el pueblo de Dios. Los 144,000 están orando. Claman, Señor, danos discernimiento, porque entienden, llegan a discernir y a comprender que viven tiempos complejos y difíciles. Hoy en día es difícil discernir la voz de Dios. Hoy en día hay poco discernimiento espiritual y necesitamos de una experiencia, un desarrollo de las facultades visuales. La salvación no es por vista, pero sin embargo, la vista tiene un propósito en mi experiencia de fe. Si mi visión no está enfocada, no está bien desarrollada, correcta, mi experiencia de fe va a ser una experiencia errada. Y esto es lo que vamos a analizar un poquito. La mirada de las palomas también, no sé si algunos de ustedes han visto los ojos de las palomas, pero las hojas de las palomas tienen una mirada que es una mirada suave, es una mirada transparente, es una mirada de colores claros, hermosos. La paloma se distingue por esto, y esto debe ser la mirada del remanente. Si hay algo que al cielo, al rey, al amado, eh, lo enamora, lo apasiona más por tu vida, es cómo tú miras la vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cómo nosotros miramos a aquel que nos ha tratado mal. ¿Cómo es nuestra mirada para aquel que nos ha traicionado, nos ha utilizado, nos ha engañado? ¿Cómo le miramos? ¿Cómo respondemos? Cuando el cielo, el amado, ve que la mirada de su amada no comienza a desfigurarse como los endemoniados, sino más bien es una mirada suave, es una mirada tierna, es una mirada transparente. ¿Qué reprensión hay para nosotros que profesamos ser iglesia de Dios? ¿Cómo miro yo como hombre cuando me relaciono con mis hermanas de iglesia? ¿Cómo miramos a los jóvenes? Hoy en día, si hay una herramienta que el diablo está utilizando como una herramienta clave para adulterar en la mente, son las redes sociales. ¿Cómo miras tú cuando estás en la computadora? ¿Con qué ojos miras a tu hermana? ¿Con qué ojos miras a esa joven? ¿Con ojos de paloma? ¿Con ojos espirituales? ¿Con ojos transparentes? ¿O con ojos desvirtuados que suelen ocurrir en personas endemoniadas? La paloma es un símbolo de santidad, es el Espíritu Santo, es un símbolo del Espíritu Santo. La mirada de la iglesia, nuestra mirada deben ser perspectivas santas. Y, y esto es algo que en realidad no surge, no fluye de nosotros.
Pero esto puede llegar a ser una experiencia en nuestra vida si nosotros vamos contemplando a aquel que es santo, las cosas santas. Ah, es interesante notar también cómo miraban los fariseos a María Magdalena. Tenían una mirada crítica. Su mirada era una mirada de juicio. Ah, ¿Cómo miraban los fariseos a Jesús? Bueno, tenían miradas hipócritas. No eran transparentes cuando se acercaban a Jesús. Era una mirada que en el fondo había un espíritu de asesinato, de muerte. Buscaban, contemplaban a Jesús, pero no para buscarle sinceramente, sino más bien contemplaban a Él para buscar en dónde Él se equivocaba, para entonces atacarlo. Esta era la mirada de los fariseos. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo fue la mirada de Jesús para con Judas? Fue una mirada de paloma. Cuando Judas se levantó, cuando Judas vino junto a los soldados romanos, venía la turba religiosa, venía allí la traición, y el Señor, ¿cómo lo mira a Judas? Le responde y le dice, lo mira con una visión directa, no desenfocada, no una visión carnal, sino una visión en el espíritu, y le mira y le dice, amigo, ¿a qué has venido? Amigo, al traidor. Esta era la visión de Jesús. Es impresionante. Esto no es es algo que al contemplar la vida de Jesús podemos irlo asimilando, masticando, y nos sorprende. ¿Cómo fue la mirada de Jesús cuando Pedro lo había negado, lo había traicionado? ¿Cómo es nuestra mirada para aquel que no actúa conforme a lo que yo esperaba que actuase? ¿Cómo es mi mirada frente a aquel esposo o esposa que me ha traicionado, que ha sido infiel? ¿Una mirada de paloma? ¿Una mirada en esperanza? ¿Una mirada de perdón como Pedro la recibió? Esta era la mirada de Jesús. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto necesitamos tener esta experiencia de tener la mirada, mirar como Jesús miraba? Una mirada de paloma. Los 144,000 no están conformes. Los 144,000 llegan a experimentar que necesitan de Él, necesitan, y por eso le buscan. Apocalipsis capítulo 3, hay un mensaje muy especial y todos bien lo conocemos, y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Este representa la condición del pueblo en el tiempo del fin. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 menciona lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta era la percepción que la iglesia, el pueblo, se tiene de sí mismo. Es una visión distorsionada, es una visión que tiene problemas. No llega a discernir su condición, no llega a discernir que realmente no es esta la realidad. Pero la Odisea muestra esto. Ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor nos quiere, apela a la conciencia, habla a nuestros sentidos, habla a nuestra vida y nos dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego, ciego. Es por eso que la experiencia de estar en el estado de la Odisea es una experiencia de ceguera. No es una experiencia de vivir en la carne, es una experiencia del Eclesiastés. No es la experiencia del cantar de los cantares. No es la experiencia que vive los 144,000 a la cual estamos llamados, estamos invitados por el Cordero a participar, a unirnos. Y esto es algo muy importante.
en considerar. Quisiera compartir algo que el problema de la Odisea es que es ciega, tiene problemas ocular. Muchos de los que me conocen saben que yo tengo muy poca visión y esto ha hecho de que investigue un poco más cómo funciona el ojo, y cuando de pronto comencé a entender cómo a través de los problemas oculares, la fisiología del ojo, hay grandes mensajes para nosotros como iglesia, me sorprendió. Y yo quiero mencionar porque hoy en día está de moda los problemas oculares. Hoy en día, desde muy temprana edad, niños, jóvenes, ya tienen problemas. Por ejemplo, vamos a ver un tipo de problema: miopía. ¿Cuántos de ustedes tienen miopía o conocen a alguien que sufre de esto? Y muchos se preguntarán, los que no conocen, ¿qué es la miopía? Bueno, la miopía se define como la incapacidad para ver claramente los objetos que están lejanamente. O sea, el que tiene problemas de miopía puede ver lo que está al frente de sus ojos, pero no logra ver lo que está más lejos. Ese es un problema que muchos tienen de manera concreta, real, fisiológicamente, pero al ver esto, podemos verlo y sacar una gran lección, porque muchos en el estado de la Odisea tienen miopía. O sea, tienen una visión correcta, pueden llegar a ver lo que está frente a sus ojos, pero no tienen y no consideran, no tienen la visión del futuro. ¿Y cómo podemos conectar esto con la palabra de Dios? Bueno, hay un ejemplo claro. El ejemplo claro es a través de la experiencia de Lot. Lot, sus ojos se centraron cuando se separa de Abraham. Sus ojos comenzaron a centrarse ¿en qué? En las oportunidades y en los privilegios que podía recibir en el presente, pronto, ya, lo que estaba más cercano. Y esto, bueno, decide ir allí, ahí cerca de la ciudad de Sodoma, pero él no discernía, él solamente centró sus ojos en lo presente, en lo que estaba frente a él, la economía, la facilidad de muchas cosas, en fin, pero él no discernía las consecuencias. Él no tenía una visión más profunda y amplia de lo que podría traer estando ahí. Esto es algo que muchos les sucede. Hoy en día no dimensionan, tienen de pronto una visión frente a sus ojos. Por ejemplo, en la experiencia de los antediluvianos, aún viendo cómo los animales venían y entraban al arca, veían frente a sus ojos, pero aún así no tenían una visión que iba más allá. No estaban dispuestos a tomar decisiones. Y eso es tremendo, porque hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hoy en día muchos, por ejemplo, pueden contemplar y ver los acontecimientos que están pasando. ¡Wow! El papado hizo tal movimiento, declaró esto, dijo esto otro. La Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Y muchas personas contemplan lo que está sucediendo frente a sus ojos, pero no llegan a discernir lo que hay más allá. No llegan a ver, se quedan solamente en la contemplación de lo que está pasando frente a sus ojos. Son meros espectadores de los acontecimientos finales, pero no hay una ejecución, no hay un despertar, no hay una actitud de levantarse y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la visión hacia el futuro de lo que viene está atrofiada, no se discierne, no se ve. Otro ejemplo claro de miopía espiritual: el pueblo de Israel cuando tenían a Barrabás y tenían a Jesús. ¿Qué esperaba el pueblo? Quería solamente la libertad. Ellos querían la libertad y ojalá cuanto antes. Barrabás se lo ofrecía. Y el pueblo decide precipitadamente
abren sus bocas y anuncian, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y el gobernador Pilato, ¿qué hace? Se lava las manos y dice, la sangre de este inocente no sea sobre mí. Qué interesante. Y el pueblo dice, bueno, si este es inocente, la sangre caiga sobre nosotros. Mas queremos a Barrabás. Sus ojos estaban centrados en lo que anhelaban en el presente, pero no discernía las consecuencias posteriores, lo que vendría en el futuro. Qué tremendo. Esto puede uno profundizar mucho más. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, aquí nos da una clave de lo cual nosotros, cómo debiera ser centrada nuestra visión. Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos dice la palabra lo siguiente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué interesante, porque la tierra es lo que está más cercano. La tierra es lo que tenemos frente a nosotros, pero mirar las cosas de arriba es lo que está aparentemente más lejano. Y es interesante porque las terapias para las personas que sufren de miopía, justamente los ejercicios visuales es poder trabajar, ejercitar la visión, no de las cosas centradas que están aquí, sino más bien hacia lo que está más allá. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Coloca tus ojos en las cosas de arriba, celestiales y no en la tierra. Lot colocaba sus ojos en lo que quería, en lo presente, en la economía y en las formas, pero no estaba contemplando, no tenía una visión más del futuro, una visión elevada, una visión espiritual. ¿Cómo debiera ser la oración de una persona que sufre de miopía? Oh, ayúdame a ver más allá de mi problema. Esto es otro detalle. Cuando nosotros estamos como iglesia enfrentando crisis y estamos enfrentando problemas, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la tendencia humana? La tendencia humana es mirar lo que estamos viviendo. Nuestros ojos contemplan cómo me habló, cómo me lo dijo, cómo reaccionó, y nuestro pensamiento gira en torno a cómo yo percibí, yo recibí esta información, cómo yo recibí el maltrato, esas palabras hirientes, esa discusión que fue terrible. Pero una persona que sufre de miopía espiritual y justamente tiene gran dificultad de ver más allá del problema. Pareciera que ocurrió la crisis, vino el problema y esto ya se acabó. Pero no logra ver que detrás de ese problema pueden haber grandes propósitos redentivos que pueden inclusive ayudar en el desarrollo de mi propio carácter. No hay visión espiritual de esto. Muchos, es allí inclusive lo que Jesús manifestaba cuando estaba frente a los endemoniados. La Biblia menciona que la gente se alejaba de estos personajes por terror, miraban, contemplaban las manifestaciones externas y esto provocaba miedo. Pero Jesús no miraba las manifestaciones externas. Jesús, cuando estaba frente a los endemoniados, ¿qué miraba? ¿Qué miraba en aquellos hombres que eran controlados por otro espíritu? Él miraba como paloma. Él miraba con una mirada profunda, focalizada en lo más íntimo del ser. Jesús nunca llegó a mirar a su prójimo como un enemigo. Nunca, sino más bien como víctima del enemigo. Y muchas veces nosotros miramos a nuestro cónyuge, miramos a aquel hermano que no nos cae nada de bien, como si él fuera nuestro enemigo. No, él no es tu enemigo, él no es nuestro enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Él es víctima de Satanás. Y esta es la visión de Jesús. Entonces, si la iglesia contempla y buscamos al Señor y llegamos a mirar, a desarrollar este aspecto problema que tenemos nosotros, ver más allá del problema, vamos a tener solución.
¿Recuerdan ustedes la experiencia de Pedro cuando quiso estar en la experiencia de fe? Pedro le pidió a Jesús caminar sobre el agua. Jesús le permite, ven a mí. Mientras los ojos, nuevamente, la mirada estaban puesta en Jesús, todo iba bien. Pero luego, mira, aparta su mirada de Jesús. ¿Y qué ocurre? Entonces, el solo hecho de apartar la mirada, lo que motivó, lo que había dentro para apartarlo, son detalles importantes. Pero luego de separar la mirada de Jesús, ¿qué ocurre? Comienza a levantarse el viento, comienza a levantarse la tormenta, las aguas empiezan a agitarse en el mar. Jesús, mirando a Pedro, ¿qué hace Pedro? Su mirada se centra ¿en dónde? En lo que estaba aconteciendo al lado suyo. Esto lo trajo tribulación en su corazón, esto trajo angustia al punto que clamó y entonces volvió su mirada a Jesús y le dijo, Maestro, sálvame, sálvame que perezco, sálvame. Todo aquel que está dispuesto a volver la mirada a Jesús encuentra la salida, encuentra salvación. Todo, 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 mis queridos hermanos, hermana. Hay otras enfermedades, hipermetropía. ¿Qué es esto? Es la dificultad para ver de cerca. Puede verlo lejos, pero lo que está cerca no lo ve. Hay personas que ocurre esto, que tienen que mirar así, leen, como que, pero si ellos están aquí no logran ver. ¿Quién representa a este tipo de personas? Este tipo de personas son aquellos que representan que ven las profecías, disciernen lo que va a venir, las leyes dominicales, el tiempo de angustia, la persecución, y tienen clara la visión profética del futuro, pero no logran discernir la necesidad presente y actual que tiene sus propias vidas. No llegan a discernir que para poder tener esa experiencia de victoria sobre esos acontecimientos, primero hay una gran necesidad de hoy salvaguardar nuestra familia, trabajar en pro de ellas, de nuestra propia vida, construir ese arca, construir nuestra vida en Cristo, nuestra experiencia. Y esto sufren este tipo de personas. Astigmatismo. ¿Qué es esto? Es una visión distorsionada por una deformación de la córnea. O sea, el astigmatismo tiene una distorsión. ¿Saben qué tipo de creyentes o de personas tienen un astigmatismo espiritual? Por ejemplo, los fariseos tenían astigmatismo espiritual. ¿Por qué razón? Porque ellos, aún contemplando a Jesús, contemplando al Cordero, sin embargo, no llegaban ¿a qué? A distinguir y a discernir que era el Mesías. ¿Y saben por qué? Porque ellos tenían una visión distorsionada de lo que era el Evangelio. Ellos tenían una visión distorsionada de lo que era la religión verdadera. Ellos tenían una distorsión de la misión del Salvador, del Mesías. Y cuando hay una distorsión del mensaje, cuando hay una distorsión de la verdad, entonces esto trae consecuencias. Rechazar la verdad. Y esto ocurre mucho. Hoy en día enfrentamos uno de los momentos más difíciles porque hay una crisis de identidad. El pueblo, la iglesia de Dios no discierne la verdad. Hay una crisis teológica. Y no se discierne la misión de Dios. La obra de Dios, muchas veces, hermanos, ministerios están desarrollando un trabajo hermoso para la gloria de Dios que está trayendo lindos frutos, almas restauradas. Sin embargo, muchos religiosos tienen, por su distorsión, consideran que esa obra es satánica, que eso es algo dirigido por otro espíritu, que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay una distorsión, hay un foco que está con problemas. Hay otros que sufren de cataratas. Es cuando el cristalino se vuelve opaco. Entonces, esto bloquea la luz. Yo te pregunto, ¿qué está produciendo en ti obstáculo para que la luz de Dios no pueda fluir directamente hasta tu interior?
Pueden haber muchas cosas. Tú tienes que discernirlo, tienes que pedirle al Señor, Señor, ¿qué está impidiendo que la luz venga a mi vida? Que la luz, que mis ojos sean abiertos, que mi experiencia de amor, porque esto es luz. La sierva de Dios menciona, ¿qué es luz? Luz es piedad. Luz es misericordia. Luz es amor. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo tenga esa experiencia? Bueno, hay otro tipo, estrabismo. ¿Quiénes son estas personas que tienen estrabismo? Que en realidad, cuando tú hablas con alguien, como que un ojo está mirando para allá y otro como que te mira, o como que está descentralizado. Bueno, muchos de nosotros tienen este problema. No tiene una visión, un foco claro, definido como las palomas, que tienen una visión a largo alcance y no se distraen fácilmente, pero tienen una visión periférica perfecta. Ah, ¿qué es lo que está llevando a tu vida a tener una visión hacia las cosas celestiales, pero por otro lado una visión hacia las cosas del mundo? Es un problema de distorsión. Esto no está bien, pero gloria al Señor, porque el estado de la Odisea, la iglesia de la Odisea, tiene solución. Tenemos al mejor oftalmólogo. Todos los ciegos de la palabra de Dios que fueron a la presencia de Jesús y estuvieron con Jesús, ninguno que le buscó de corazón continuó la misma experiencia. Dios hoy puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Hoy el Señor, el oftalmólogo en excelencia, puede abrir nuestros ojos espirituales, puede quitar aquello que obstaculiza la luz que entre en plenitud. Dios puede hacernos ver las cosas desde otras perspectivas, mirarlas en fe, mirar en esperanza y no mirar de una manera negativa, que es nuestra tendencia. Vamos a leer uno de los últimos textos para ir terminando. Isaías capítulo 35, versículo 5. Noten bien lo que el profeta hace mención aquí. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Esta es una promesa. Esta es una promesa que yo guardo en el corazón porque yo sé que si estoy en las manos del Señor y continúo en este camino en fidelidad, en servicio, en entrega, el Señor va a restaurar lo que no tengo hoy por hoy. Pero el Señor puede restaurar tu vida, tu experiencia espiritual, tu visión espiritual. Él es el mejor oftalmólogo. Dejemos de mirar lo presente, miremos hacia el futuro, miremos lo que está frente también, pero con una visión completa, perfecta en Él. Mis queridos y amados hermanos, Dios quiere ver esto en nosotros. Dios, el amado, así como el rey Salomón se deleitaba en contemplar los ojos de su amada Sunamita, el cielo, el amado, se deleita cuando tú miras a tu prójimo con esperanza, cuando tú miras a tus hijos no como perdidos, sino que los miras realmente en esperanza. Dios se alegra, se goza, porque están en el mismo sentir. Estamos en la misma mente de Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya pues en vosotros, dijo Él. Y esto es el llamado en esta oportunidad. Los 144,000 son personas que llegan a tener ojos de palomas. Ojos como de palomas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y podamos ir ya al oftalmólogo en excelencia, Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. IAG, juntos avanzaremos.